Bienvenidos una vez más a mi pequeño espacio, el Internet Podcast. Yo soy Dorian Logan y pues tengo aquí a una invitada muy especial, pues Mari, que está aquí con nosotros. Bienvenida, ¿cómo estás? Bueno, hola Dorian y un gusto. Saludos para todos. Encantada, sí, bueno, saludos desde Argentina. Bueno, Desde Argentina. so- Oye, pues platícanos un poquito de ti. Bueno, algunas personitas seguramente ya te toparán o te recuerdan un poquito de lo que estabas en YouTube también, pero pues puede ser, cuéntanos un poquito de ti, para que te conozcan. sí. Bueno, puede ser, sí. Entonces, bueno, mi nombre, como ya dijiste, es Mari, sí. Tenía otros nombres antes y bueno, como ya dije, soy argentina, más precisamente de Corrientes, ciudad de Corrientes. Y antes tenía otros nombres donde yo me llamaba José María Mema en Facebook, me llamaba J. María Sisi en YouTube, donde he subido algunos videos y he tenido algunos seguidores, aunque bueno, tampoco creo que he tenido tanta fama, sí. Sí, No, sí, yo recuerdo así que mucho tal pues vez. tus videos de personalizabas pañales, ¿no? Donde probabas algunos. Sí, 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 sí. Quería compartir un poquito en ese momento mi experiencia como ABDL. Y soy ABDL desde hace mucho. Bueno, eh, tengo en este momento 30 años y bueno, he conocido esta comunidad desde más o menos los 13 años, aunque este gusto, bueno, por ahí no sé si te voy contando un poco Ujú. Sí, pues cómo ha igual sido. si quieres empiezo con la pregunta que yo les hago siempre, ¿no? Para que Ajá, sí, nos sí, pongan en contexto de su vida y así. Pues la pregunta inicial es siempre de cuál es tu recuerdo más antiguo, que el primero te venga a la mente de hablando de pañales, de cosas de bebés, ¿qué recuerdas tú? sí. Sí, si te cuento, sí, mira, yo recuerdo, aun cuando usaba pañales por necesidad, o sea, cuando era un bebé, bueno, tal vez no bebé, a ver, tal vez mi recuerdo más antiguo debe ser de los 3 años, eh, y recuerdo cuando los estaba dejando, y yo estaba, como cualquier niño de esa edad, estaba entusiasmado por dejarlos, yo quería dejarlos, o sea, y recuerdo una vez en un viaje que por ahí mis padres me ponían pañal siempre por las dudas, para estar seguros, así, entonces yo traía uno puesto y yo me enojé y le reclamé a mamá, ay, por qué me lo puso? Yo quería, justo porque encima tenía ganas de hacer pis y, ay, yo no sabía sacármelo, ay, y estaba ahí. Entonces quería dejarlos y creo que después de eso ya no los volví a usar, digamos, aunque no estoy segura. Y después como me empezó a interesar, bueno, como, como muchos niños a esa edad, en mis 5 años, donde estaba empezando a conocer mi cuerpo, conocer las diferencias entre niños y niñas. Y es como que uno cuando es niño tiene eso de cómo los niños tienen estos órganos, las niñas estos otros, y las diferencias. Y eso también me hizo que empezara a sentir cierta incomodidad con el hecho de ser niño, aunque bueno, eso por iba por otro lado. Y entonces diferenciaba, los niños usan calzoncillo, las niñas usan calzón o panty, los hombres usan boxers, las mujeres tanga, así como todo muy cuadrado, así. Y los bebés usan pañales. Y entonces llamaba la atención, ¿y qué tal si yo, por ejemplo, probara a usar ropa interior femenina? Más adelante me empezó a gustar la ropa exterior femenina. Y también, ¿qué tal si yo empezara a usar pañales? Empecé a tener esa curiosidad, como los bebés. ¿Será que si yo me pongo un pañal me convierto en un bebé? ¿O por qué los bebés? Porque yo no sabía por qué los bebés usaban pañales. Yo no sabía que era justamente cuál era la razón. Y y eso me empezó a dar interés, pero también yo diría que puede que haya sido una de mis caricaturas favoritas, era Rugrats, Aventuras en Pañales. Oh, claro, Eh, Creo que como un muchos clásico. niños de los 90, sí, sí, habremos crecido con esa hermosa caricatura, una de las mejores de Nickelodeon, debo decir. Y era hermoso ver esta pandilla de bebés, o sea, eh, todo mi carnito, cada uno con su personalidad, bueno, cada uno con su carisma, su gracia. Un dibujito muy bien hecho y yo veía y creo que muchas veces por ahí quería pertenecer a este grupo. eh,
tener esas aventuras junto con ellos. Eh, Ver así el mundo de los bebés hacía que uno sienta como curiosidad de cómo será pertenecer a ese mundo otra vez. Y justamente algo que distinguía justamente a, a los bebés hasta más días que todos usaban pañales, justamente por algo la serie se llamaba así. Y eso también, eso es lo que me hizo pensar qué lindo sería de nuevo usar un pañal. Yo habré tenido yo habré tenido unos 5 o 6 años, entonces cuando, por ejemplo, cuando empecé a hacer cosas como eh, intentaba, empecé a ver una forma de crear un pañal casero con, con una ropita interior blanca, agarraba un par de pedazos de cinta, los ponía al costado y después empecé a quitarle el relleno de las almohadas para simular el bultito ahí. Wow. Y también, bueno, cuando de lo que sabía de cómo se veían los pañales, o sea, cada vez que veía Rugrats o que visitaba a primitos, familiares, sentía otra vez sí, curiosidad por el mundo de los bebés, así, o sea, familiares así chiquitos que aún usaban pañal. Y, y bueno, mientras fui creciendo, fui eh, eh, meditando un poco sobre este gusto. Yo me sentía un niño raro, yo me sentía un fenómeno, o sea, Llegaste a sentir eh, cierta culpa por eso. sí, sobre todo vergüenza o sentirte como un fenómeno, no sé, como, sí, como alguien, vos decís, soy la única persona en el mundo que tiene este gusto, ¿por qué tengo este gusto, este fetiche, así, bueno, y más adelante, bueno, como decía, mi gusto comenzó siendo hacia los pañales, y después y también después me empezaron a interesar las otras cosas de bebés, así, los chupones, las mamilas, los peluches. eh, y a ver, em, habrá sido, bueno, fue más o menos a mis 11 años que robé, digamos, un pañal por primera vez a un primito. Como que todos, ¿no? Los Sí, ladrones de pañales, claro. sí, solamente lo robé y lo devolví. O sea, no le hice nada. O sea, lo dejé igual que estaba. Solamente era para probármelo un poquito, ver cómo quedaba. Y aunque vérmelo, cuando me vi intentando ponérmelo en realidad también, otra vez vino como esa culpa, ay, me veo ridículo, no debería estar haciendo esto. Y bueno, ¿Eso como a como qué que viene. edad te acuerdas que tenías? Eso fue a los 11, creo que a la mitad de los 11 por ahí, cerca de los 12. Sí, era como que estaba esa euforia de voy a probar un pañal, me daba como esa emoción, pero después al hacerlo vería, esto es ridículo, no debería hacer esto y y bueno, así como ese. Y sí, yo decía, o sea, ¿qué me pasa? Soy la única persona en el mundo, tal vez, que tiene este deseo de usar pañales y ser bebé, o por lo menos tal vez soy la única persona en Argentina, cuanto mínimo. Claro. Y claro, porque no me imaginaba, o sea, no es que tenés muy arraigado lo que es la normalidad así, y hacer algo así bizarro, o sea, es como que, o sea, o sea, es como que, sobre todo porque yo por ahí tengo muy un sentimiento de culpa, así, no sé, Sí, claro, por ahí es no sé que cómo ve lidiarlo. uno a su alrededor, ¿no? Y pues obviamente pues notas que uno es muy diferente, ¿no? Que los demás, ¿no? Y pues, justo no encuentras Sí, nadie ni un referente que cercano, ¿no? Que también claro, que sí, tenga sí, ese gusto, ¿no? Entonces pues de cierta forma pues tú sentías ese rechazo a esta parte de ti, ¿no? De cierta forma. claro. También tenía como una cierta esperanza, entre comillas, por así decirlo, de decir, bueno, esto es una etapa, ya voy a madurar, ya Claro, voy a sí. dejar esto, Ajá. ya voy a madurar, decía en ese momento, ahora tengo 30 años, o sea, eh, y bueno, Y se ve no lejos maduré nada. todavía, ¿verdad? Sí, Sí, claro. así que Oye, ya y bueno, olvidaré ya de esto. empezaste a sentir Y, esto y digo, ¿en algún momento tuviste algún problema de que te descubrieran algo o tú tenías la necesidad de decirlo o qué pasó en ese momento? y yo siempre fui, bueno, además de un niño muy introvertido, bueno, digamos porque era muy poco social, yo tengo un pequeño grado de autismo también, tengo como dificultad para socializar un poco y
Así que yo, bueno, siempre he sido muy encerrado, así, solitario. O sea, bueno, porque era como que lo que yo buscaba Sí, siempre. introvertida, ¿no? De cierta forma. Sí, sí. Y era, a ver, ¿cuál era la palabra? Y también, bueno, era muy cuidadoso a la hora de esconder este secreto. O sea, así que no, mis padres en realidad nunca supieron nada. Mis hermanas tampoco. También siempre me dejaron tener privacidad, así que es como Oh, qué que, bueno, qué bueno. sí, O sí. sea, ya era O era sea, más fácil de cierta forma, sí. por lo menos para las cosas que hacía así en ese momento que era así, esto que decía de hacer un pañal con un calzoncillo, con relleno, o después empecé a quitarle la funda a las almohadas, usarlas como pañal, Wow. y después probé con sábanas, unas sábanas dentro de un boxer. Tenía como mis formas de hacer así, pañales de Ok. telas, me fui perfeccionando con el tiempo. Eh, y a los 13 años descubrí, o sea, me animé a empezar a googlear. Ok. Primero empecé con lo simple, googleé pañales y lo primero que te aparece son publicidades de pañales, cosas de bebés, etcétera, etcétera. Y después empecé a buscar pañales para adultos, a ver. Y sí, te aparecían los pañales para adultos. Y ahí empecé a ver las primeras imágenes de adultos usando pañales y Ok. empezó a subir esta euforia así. No Así estoy que solo en el mundo. Hay más gente. o sea, primero pensaba que era como gente con incontinencia que los usaba por Ajá. necesidad. Sí, era como, sí, también era como raro ver así, era Claro. como chocante ver a gente mayor usando pañales. Buscaba adultos en pañales. Después supe que en inglés pañal se dice diaper. Con estas búsquedas lo aprendí. Ujú. Y así empecé a buscar después en YouTube, iban haciendo YouTube, videos así. Algunas, bueno, algunas imágenes, videos eran como cómicas. Y después y así me empecé a encontrar cosas relacionadas con el ABDL, ya Ok. gente que se grababa mostrando sus pañales así tipo con mucho orgullo, o tocándolos haciéndose, buscándose, cosas que ya se empezaban a encontrar y decía, ¿qué es esto? O sea, decía como que esto esta gente es de verdad incontinente o Sí, tal sí, claro, vez sí. O esta sea, gente tiene ese ya estoy gusto. viendo en ciertas poses, con chupones, con accesorios. Esto está a otro nivel que fuera de incontinencia Sí, sí. solamente, ¿no? Sí, ya aparecían, por ejemplo, chicas lindas, Ajá. modelos, sí, usando los pañales, modelando. O sea, el nivel sí, de emoción seguía y seguía. Y entonces ya simplemente lo asumí. Claro. Definitivamente no era la única persona con este gusto. Es como que ahí me sentí como. Se me viene siempre se me viene la escena de la era de Hielo 2 donde Manny el mamut conoce a la otra mamut. Ah, ya, claro. Dice, sabía que no era el único. Así, como que o sea, El gran descubrimiento se me de no metió. estoy solo en el mundo. Sí, sí, sí. Y bueno, y entonces empecé a encontrar las palabras ABDL y entonces primero pensé que ABDL capaz sería una empresa o algo así. Y, y después, sí, después con el tiempo fui descubriendo lo que significaba la sigla. Después empecé a encontrar contenido en español, o sea, comentarios en español. Por ejemplo, en la página, en foro en femenino, Ajá, así, claro. comentarios en español sobre usar pañales y toda la cosa. Y por ahí creo que alguien me pasó, encontré un enlace, eh, o creo que googleando llegué a encontrar un enlace a, a una página eh, llamada, ¿cómo es que se llama? Diaper Foro, se llamaba. Ah, claro, sí, Eh, sí, era un foro que estuvo muy activo durante los años 2000. Yo, bueno, cuando conocí esta página, habrá sido año 2011, conocí, de hecho, sí. comienzos del 2011. Yo tenía unos ya 16 años, y ahí empecé, me creé una cuenta y empecé a interactuar un poco más con la gente de la comunidad BDL. Ya sabía un poco lo que era BDL. Empecé a aprender más, ver anécdotas, historias, así, aprender sobre marcas. Yo todavía no había comprado ningún pañal todavía en ese momento. Y leer historias, así, bueno. Y bueno, me, me encariñé mucho, me, se vino un sentimiento de unidad con la comunidad BDL. Y,
porque sí, es como, Pues sí, ahí te creo que, sumergiste en la comunidad y encontraste a más gente con gustos en común. sí, creo que hay mucha, creo que suele haber mucha unidad, aunque por ahí hay como ciertas diferencias entre Claro. las personas sí, de Sí, esta... pues como en toda comunidad, ¿no? O sea, siempre hay pues sus bandos, pero pues siempre hay un sentimiento pues de unidad, de cohesión entre Sí, todos, ¿no? Porque algo en claro, común tenemos todos, ¿verdad? claro, sí, sí, claro, sí, 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 unirnos en esto que tenemos en común, sí, que sí. ¿Cómo Y bueno, recuerdas tú, ya que te ajá, entraste en contacto con la comunidad, con el mundo del Internet, que topaste lo ABDL como tal en Internet, cómo entraste tú en contacto? ¿Qué recuerdas de esos primeros contactos ya con gente de la comunidad, tus primeras charlas con ellos? ¿Qué recuerdas de sí, esos momentos? sí, uno de los primeros fue un muy buen amigo, aunque hace rato no hablo, se llama Sebastián, es un DL de la, un hombre DL de La Plata, mm, alguien que en ese momento ya me llevaba varios años, pero muy buena onda, muy bueno, me trató muy bien. Comenzamos chateando. Después yo un tiempo viví en La Plata, en la ciudad de La Plata, y ahí tuvimos unos encuentros con él, eso fue más adelante, sí, sí. Eh, Conocí, bueno, había mucha gente de México ya, había gente de España, y sí, yo prestaba mucha atención a la gente de Argentina y trataba de ponerme en contacto. Después me creé mi primer Facebook ABDL, donde empecé a subir mis primeras fotos. También ya, bueno, fue a los 16 que por fin me animé a comprar mis primeros pañales para adultos. Eh, sí, me acuerdo muy bien ese día. Casi se me sale el Con corazón de lo mucho miedo, nervioso. claro. Sí, sí, Con mucha sí, sí, era, adrenalina más bien, ¿verdad? sí, era más, ese era como el miedo que alguien me descubra así, haciendo Claro. esto, sí. Sí, sí. También la primera vez que me puse un pañal bajo un pantalón, yo decía, ay, no, esto se nota, definitivamente. Y, y estuve, incluso me fui a estudiar con un amigo y yo decía, ay, me va a ver, pero no dijo nada, así que no se dio cuenta y bueno, me fui sacando después también ese miedo a, o sea, dije, bueno, la gente no nota que llevo pañal bajo la Claro. ropa, así que sí, poco a poco fui soltando así ese miedo, sí. Como decía, sí, yo, bueno, en esos años hablaba mucho con este chico Seba. Después cuando yo me fui a estudiar, ahí lo conocí. Tuvimos algunos encuentros, sí, encuentros de pañales así. Y poco a poco fui empezando a comprar más pañales, fui empezando a Ok. conocer un poco mejor las marcas, tomando experiencia así. Eh, fui, También fui publicando así en esta página de Hyperforo, donde tenía mi Facebook. Después, bueno, también tuve como esos bajones, si se puede decir así, con el tema del ABDL, Ujú. eh, momentos en los que, eh, momentos como en los que yo quería dejar, o los que dije, esto me está haciendo mal, quiero dejarlo y bueno, eh, por ahí a veces empezaba a juntar como mis cositas, algún chupón y unos pañales, y después los tiraba y decía, no, basta ya, no soy más esto. Eh, es como que decía, se está volviendo una adicción y no me, está- me va, tengo que hacer cosas productivas y bueno, sí, Claro. O sea, de como cierta que forma sentías que ya estaba saliéndose de control, de cierta forma, ¿no? Y sí, o querías como, tú, de cierta forma, nivelarlo o decir, oye, ya, basta, ¿no? Ya llegó el momento de dejar esto. claro, sí, sí. Y sí, sí. Hasta que, bueno, después de un momento simplemente acepté que, bueno, Que intentar era dejar parte de esto no ti, de tiene cierta forma. sentido. Sí, Ok. sí. O sea, si es algo que me hace feliz, solamente tengo que hacerlo en la medida que no Claro. interfiera con, sí, o sea, el equilibrio, sí, o sea, Sí, eso es aunque sí, por ahí importante. es. Claro. Sí, sí. Sí, pues es que mucha Eh, gente justo tiene esta culpa de, oye, ¿qué estoy haciendo con mi vida, no? Todavía uso pañales por ah, gusto, ¿no? Pero sí, pues, y luchan con ese sentimiento de, oye, ¿en qué momento me lo puedo quitar o cómo me lo quito, ¿no? Este gusto, ¿no? claro, Pero pues a claro, veces sí, sí. la mejor forma de lidiar con ello, pues es justo buscar el equilibrio, ¿no? Como hiciste tú en este caso. Claro, sí, sí, sí. Sí, y claro, así fui haciendo, sí. Eh, bueno, después, tiempo después, bueno, yo estuve.
estuve, como dije, unos 4 años viviendo en la ciudad de La Plata. Después de eso me volví acá a mi ciudad natal, de Corrientes. Ujú. Y acá hice un amigo acá, que también ABDL. Creo que somos las únicas 2 personas ABDL desde acá de Corrientes. Aunque había conocido hace no mucho a una chica trans, pero, pero no sé, nunca me volvió a hablar, así que medio que quedó así nomás. Ujú. Y, y bueno, con este amigo, de hecho, hace no mucho nos juntamos, tuvimos una juntada BDL, estamos viendo cuando tenemos otra, somos muy, somos muy unidos ahora. Y qué iba a decir, bueno, bueno, y poco después de que me volví también empecé a querer hacer contenido a BDL, así que Oh, sí. me creé esta cuenta, primero, primero llamándome, de hecho, la primera cuenta que me creé me duró creo que nada porque me la borraron, el primer Facebook ABDL que tuve. No sé, alguien me lo bloqueó por algún motivo, o sea, a la nada de crearlo. Y me creé otro y donde me llamaba José María, era como, bueno, mi nombre inventado, bueno, yo, yo me llamo Juan Martín de nacimiento, Ok. solo que, ahora estoy queriendo cambiarme a Ana María o Mary Ok. como me llamo ahora. Eh, y ahí después donde creé la cuenta J. María Sisi, donde empecé a subir videos ya con eh, para hablar sobre marcas de pañales, sobre mi vida BDL. Sí, bueno. eh, y por ahí no sé si, bueno, no sé si en esta cuenta de YouTube que tengo ahora subirlos otra vez, bueno, o hacer más videos y porque también era como que bueno, me quitaba mucho tiempo, así que también por eso Claro. dejé un poco de lado esa actividad. Sí, pues es que es Y pesado, ¿no? Requiere su tiempo dedicarle claro, a YouTube claro, y sí, pues a crear contenido y a veces un poco se sí, presiona a uno mismo de, oye, que quiero cierta calidad en lo que hago, ¿verdad? Y pues también es sí, complicado. Ujú. sí, 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 claro, sí, sí, Es un es como trabajo, complicado. como quien dice, ¿verdad? Pues sí. Sí, 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 lleva su tiempo, sí, 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 sí. Pero pues, Em, ¿cómo fue o sea, ya que ajá. fuiste creadora de contenido, ¿cómo fue tu experiencia desde ese momento? O sea, ¿qué tal la recepción del público, los comentarios? ¿Cómo te fue en ese aspecto? Sí, la verdad es que YouTube me daba un poco de miedo porque como que por ahí veía como comentarios, hate, así, ¿no? En otros lados. Pero bueno, cuando yo creé mi cuenta, la verdad es que me recibieron re bien y hate, o sea, casi muy poco. También, bueno, mi canal era un canal pequeño, o sea, sin muchos suscriptores. Sí, más de Eh, nicho, ¿verdad? Es lo bueno de que estamos tan sí, sí. escondidos a veces que casi no nos topa los hates, entonces, pues, eso es bueno a veces. Ah, claro, sí, eso por ahí es más cuando te haces mucho más popular, sí. De hecho, mi video con más vistas, eso también es una cosa que no me gustaba de mi cuenta, que no sabía cómo, porque por ejemplo, mi video con más vistas era un video que yo hice como que muy de improviso, así, muy así, Ajá. torpemente, así, como que, sí. Y bueno, o sea, tuvo muchas vistas, sí, o sea, y habían otros videos que a mí me llevaba bastante trabajo, o sea, había un video por ejemplo, había una reseña de unos pull-ups, creo que eran los Little Swimmers, y yo cómo sufrí para hacer ese video porque Claro. primero tuve que colocar la cámara, mejor dicho, mi celular, eh, en el ángulo que quería, pero el palo el bracito que usaba se doblaba y no lo podía poner. Ay. Y me habrá llevado, no sé, como una hora hacer esa toma. Y después toda la edición, todo eso. O sea, y al final ese video creo que no pasó de las 3.000 vistas. Así que, o sea, es como que, sí, 2.000 y algo, 3.000. O sea, es como que. Y, por ejemplo, ese otro video que salió muy de improviso tenía como ya 29.000 vistas. O sea, Ok, sí. wow. Era como que no entendía eso, tipo, ¿por qué los Sí, videos que yo el algoritmo trabajo? de YouTube pues sí estaba muy roto antes, siento yo, o sea, ciertas cosas Sí, se puede ser, sí. popularizaban mucho y Sí. otras Creo no que no estaban tanto. los hashtags todavía Sí, también, por ejemplo, en ese momento. Claro, sí, sí. Y, y entonces, bueno, eso me molestaba un poquito, pero bueno. Y así, capaz en ese video más visto sí me empezó a llover como burlas o bueno, o ok. chistes o bueno, sí. Pero más que nada eso sí. Lo que más me molestaba
tener de mi Facebook ABDL, o sea, eran los acosadores. Y por esa razón también, actualmente yo aún tengo por ahí después comparto, capaz en un comentario, no sé, o te paso para la descripción del Ujú. video, bueno, mis redes, que actualmente yo tengo un Instagram, tengo, tengo también una cuenta bueno, tengo eh, mi cuenta de YouTube, pero no subo nada ahí en redes. Y tengo una cuenta en Wattpad donde subo también unas historias. Ok. Por ahí las comparto ahora. O sea, bueno, no sé, por ahí te las paso ahora Ah, sí, claro que sí. sí, sí. Sí, sí. Eh, y Facebook, bueno, Facebook como que preferí no crearme porque me Dijiste, llovían ya no quiero nada demasiado con acosadores. Facebook. Y unas cuentas rarísimas, Sí, claro. unas cuentas en árabe empezaban a Ay, Dios. aparecer. Unos tipos, esa gente que se saca unas fotos poniéndose así sobre la cara y poner una cara de zombie, tiene. Ay, Ah, Dios. sí. Entonces, dije, ay, no quiero saber nada con esta gente. Y después te vienen a hablar eso, o te vienen, no sé, a pedir fotos a cada rato, o te vienen, no sé, eh, o Sí, te pues hablan así ya. Acoso, como dices tú. de su fetiche así muy raro, sí. Sí, sí. Por no decir cosas peores, sí, bueno. Sí, uno se puede encontrar de todo, sí, bueno. Sí. Eh, y sí, así hablando también de fetiches, sí, bueno, yo, además de la BDL, también siempre estuve muy metida en el tema del bondage, Ok. o bueno, de las ataduras, sí. Ya cuando era un niño ya también me gustaba, por ejemplo, sí, en las caricaturas veía a los personajes atados y yo no sé por qué quería estar en esa situación. Es como que ser capturada, estar así su- eh, sumisa me daba Wow. también, bueno, tenía esa atracción. No, y es una combinación que también está padre, ¿no? O sea, ¿cómo se llama? Pues la restricción, ¿no? Con el uso de los pañales, pues combinan muy bien. Sí, hay cosas lindas. Me quiero conseguir unas manoplas, por ejemplo, Ok. bueno, eso es lindo desde lo tierno, pero Sí, también es sí, sí. como restrictivo también, sí. Restrictivo. Ajá. Sí, me parecen re lindas las manoplas, sí, eh, también, bueno, así también hay para los pies, después Las están, sí. botitas que te hacen que sea Hay unas- incómodo caminar y ese tipo de cosas. sí, sí, hay unas que tienen Ujú. todo pinchos, así, de Ajá. metal, sí. Sí, esas están re tentadoras, sí, aunque creo que esas son muy caras, porque esas las hace Stray Jacket Shop, creo, me Ujú. parece, o algo así. Y son un poquito caras también las manoplas que ellos hacen. Y después están las camisas de fuerza que ellos hacen también, que Ujú. me parece, es otra de mis fantasías también. Es una de las cosas que aún no he podido probar la camisa de fuerza. Me parece, siempre me ha gustado ver esos dibujos también que hacen algunos de pañales y camisas de fuerza, así, o sea, es como creo, a mí me transmite como una sensación también de confort o seguridad Sí, claro. el estar atada y estar así. eh, es por un lado la sumisión, pero por otro lado es también como una relajación que me trae, no sé. Es como una forma también de sentirte. Sí, Y pues de hecho, es parte de, o sea, es cederle el control, pues, de ti a alguien más, claro, ¿no? Y eso claro, está padre en cierta forma. claro, sí. O sea, sí, sentir que otra persona así de tener así un dueño así de mí, así, sea un daddy, una mommy, sí, que me domine así también un poco, así, Ujú. así. Usar correa también, que te lleguen con correa también, sí, está lindo, sí. Hace poco me compré un vestidito de maid, bastante lindo, como Wow. es, sí, otras cosas que me gustan, sí. Y ¿Y te has sí, acercado a grupos BDSM o no has encontrado ahí en tu localidad o algo? sí, o sea, Ujú. por internet sí he estado en contacto con el mundo BSM. Así en lo real, no, la verdad es que no. No, y en mi ciudad sí, puede ser que haya, bueno, tampoco soy muy de, de salir o de hablar mucho con gente, pero eh, sí hay, bueno, por ejemplo, en Resistencia, una ciudad vecina, sí, mi hermana incluso me contó que hizo un curso de Shibari, algo así, Ah, sí, claro. que fue como un taller de Shibari. Y yo estaba pensando, ay, ¿por qué no fui yo también?
sí, sí, como es. Y, y sí, creo que ahí, aunque nunca he estado muy en contacto, sí, con esa parte, sí. Em, y sí, el tema de las ataduras es algo que, o sea, como decía, sí me da como confort y me causa también como esa eh, excitación, así, Sí, claro. que también me dan, que también me dan los pañales, así. También, bueno, sí, yo llevo también esto de, eh, además desde el lado tierno, desde el Ujú. lado confortable, también hay como, también no puedo negar que hay un lado Sí, sexual o sexual, eh, sensual, sobre todo, ¿no? geni- De que las genital, así, sensaciones, claro. sí, sí, o sea, sí, sí, por ejemplo, yo solo mucho, sí, eh, eh, ¿Y tú qué opinas acerca de eso? O sea, porque siempre está el debate, ¿no? Oye, claro, hay que separar las claro, cosas A B de lo de L y como tal hay que separar el lado tierno de lo sexual y hay gente que dice no sexualicen mi regresión y cosas así, ¿no? Se ponen muy intensas con ese tema. sí, sí, Entonces, ¿qué sí, opinas tú en a general de veces. eso? Sí, hay gente que lo dice bien, sí, hay gente que creo que exagera mucho o lo toma de una forma muy reaccionaria. Ujú, O sea, a mi punto de vista, o sea, bueno, el mundo está lleno de fetiches, claro, hay de todos lados. Hay fetiche en la religión, el fútbol es un fetiche, no sé, la moda es un fetiche también, no sí, sé, un montón de cosas. Y esto también es un fetiche, tanto lo AB, lo DL, y yo, a mi punto de vista, fetiche ujú, no es sinónimo de sexual. O sea, yo no, exacto, sí, para yo creo que un fetiche puede ser sexual o no sexual. Un fetiche puede ser por tierno, por calmante, sí, por traer paz y también por generar, bueno, excitación, que pueden haber varias razones por la que el usar pañales, el ser bebé, hacer este juego pueda generar también esta excitación sexual. ujú, Eh, por ejemplo, puede ser en algunos casos puede ser por el tema de la humillación o a veces es como que estar en una situación humillante donde también por lo que hablábamos recién del sometimiento, de ser sometido, humillado, humillade, así estar como así, eh, es como perder como la dignidad entre comillas, es como que puede generar esa, esa euforia que después desencadena en la excitación, así. O sí, también tiene que ver también con el tacto, con los pañales, tienen un sí. tacto para mí muy O sea, más especial. allá de lo sexual, pues yo siempre les he dicho de que no es tanto sexual, sino sensual, ¿no? Justo eso que estás diciendo de las sensaciones, del tacto, todo lo que, el Sí, olor, sí, ¿no? O sí, sea, hay más allá, ¿no? De todo eso. Y pues claro, sí, es un general, ¿no? O sea, como tal, a veces, como tú dices, pues justo malinterpretamos la palabra fetiche y la distorsionamos a algo que es perverso, ¿no? O que es muy sexual exclusivamente, ¿no? Pero pues va más allá claro, de eso, ¿no? Entonces hay que claro, sí, desestigmatizar la palabra fetiche, es lo que buscaba decir. sí, claro, totalmente, sí, claro, totalmente, sí, es una cuestión de, o sea, sí, es una cuestión de gustos, o sea, una persona tiene ciertos gustos, así ya sea sexuales o no sexuales, y bueno, Ujú. mientras no dañes a otros, mientras no Eso, te metas, claro, justo. sí. Mientras no, mientras tampoco llegas al extremo de meterte con personas, de meterte con personas desconocidas, meterte con animales o lo peor del mundo, bueno, con menores de edad, o sea, ya Exacto. hablamos de lo peor del mundo. Sí. Eh, pero bueno, mientras no dañes a nadie, practicarlo, y siempre Practicarlo, que sea de forma, disfrutarlo, ¿verdad? Vivirlo sí, de cierta forma sana, sí, pues está bien. sí, sí, claro, totalmente, sí, y de forma consensuada, sí, o sea, eh, hablarlo así, tranquila, respetuosamente, así, con una pareja y si la otra persona está de acuerdo, sí, practicarlo de forma consensuada, sí, bueno, sin prejuicios, sí, o Ajá. sea, porque a veces porque siempre nos juzgan desde el prejuicio. Sí, Así mismo también, la gente que no sabe nada de la BDL, o sea, nos ve y ya dice la palabra con P, sí. y sí, y es Sí, se van molesto por lo también, sí. superficial, ¿no? Por lo que aparentemente tiene alguna Claro, relación con nosotros.
pero pues que lejos es de algo que tenga que ver con nosotros. Claro, sí, sí. Claro, sí. O sea, que solo tenés que adentrarte un poco, Sí. conocer y sí, te das cuenta que no es así. Y no es que hayan, porque sí, misma he contactado, he hablado muchas veces con varias de estas personas, después las he bloqueado, sí. Ujú. Porque sí, bueno, es inevitable, sí. Pero como dentro de todo, siempre hay, sí, siempre hay desviados, degenerados, así, Sí. realmente, sí, o sea, gente, sí, ¿cuál es la palabra? Perversos, pervertidos, sí, así. Hay en todos lados, sí, sí. Sí, no es algo Eh, exclusivo de nuestra comunidad, ¿no? Pero lamentablemente, pues sí es lo que más se ve en la superficie a veces. Cuando uno sí, se crea una cuenta nueva, pues te topas primero con esa gente, ¿no? De que, hola, ¿hablas español? Oye, ¿quieres ese tipo sí, de fotos? Y claro, pues sí, es gente que está ahí y hacen ver mal a la comunidad, pero no son el reflejo de toda nuestra comunidad. claro, completamente, sí. Sí, sí. Sí, sí, creo que somos, sí, creo que, no me atrevo a decir, pero creo que podemos ser más, sí, somos más quienes somos realmente respetuosos, respetuosas, respetuosas, sí, y, y que lo practicamos, sí, o sea, de una forma que no perjudique a los demás, sí. Claro. Eh, sí, sí, que iba a decir, bueno, con ese tema, sí, no sé, creo que iba a decir algo, pero se me fue. Bueno, pues mientras No lo sé. vas pensando, igual déjame acá Ajá. te pregunto otras cosas. Aprovechando Sí, sí. que estás tú aquí con nosotros, pues podemos tocar un poquito el tema de lo que son los SISI, ¿no? En lo ABDL. Un poquito ya lo hemos comentado con algunas Ah, personitas aquí con nosotros en el podcast. Por ejemplo, estaba Lalito que pues es muy fan mm, del lado SISI, pero pues él de cierta forma pues se mantiene pues con su sí. género masculino, ¿no? Como tal. Pero pues tú sí lo has ido moviendo un poco hacia lo trans, ¿no? Entonces pues platícanos un poquito Sí, de eso, ¿no? De tu experiencia sí en lo ABDL y no sé si eso se fue transformando en otra cosa o si lo fuiste identificando con tu ser trans, ¿no? sí, sí, bueno, te cuento, sí, como o sea, desde que era un niño, o sea, tenía como interés en el mundo femenino, o Ujú, sea, eh, por ejemplo, yo quería, por ejemplo, mis hermanas hacían ballet y yo quería estar con ellas y sobre todo quería usar un tutú, o sea, y ujú, ser una bailarina junto con ella, me parecía hermoso, re lindo. Pero son cosas que nunca me animé. Después me gustaban, por ejemplo, los uniformes escolares, o sea, me encantaba y quería probármelos. Cuando tenía 14 empecé a probarme, por ejemplo, la falda del colegio, de ellas, sí, en secreto. ujú. Me gustaba mucho y empecé a animarme a ir eh, probándome una o dos cosas de ellas. Eh, ya para cuando tenía, creo que recién a los 22 años más o menos me empecé a comprar mis propias cosas. Bueno, cuando tenía unos 20 años me fabriqué yo misma un tutú, que es algo muy simple, o sea, me compré tul y bueno, es bastante, no es difícil de hacer porque es una cosa de hacer nudos y cortar y bueno, Ok. hay varios tutoriales de eso, sí. Me gustó mucho, me gustaba mucho cómo quedaba, era rosado, lo usaba con una, bueno, remera blanca y me parecía lindo y bueno, y poco a poco sí, bueno, y el mundo sí, 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 yo lo veía, a ver, yo cuando me entraba dentro de la BDL, sí, Ujú. fácilmente aparecía la palabra sí, sí, Sí. así que yo me identifiqué inmediatamente con ese mundo, o sea, porque yo quería ser, dentro de la BDL, yo quería ser una bebé, nena, o sea, siempre tuve bien claro que mi rol ahí era de nena, no podía ser otra cosa, o sea, Ujú. que una bebita en pañales. Y entonces por eso me identificaba mucho con el lado Sisi. Hay personas que también como que lo sexualizan bastante, o sea, yo no tengo Sí, problema, claro. pero o sea, a mí no me gusta, a mí justamente esa parte no me gusta sexualizarlo, o sea, o o que lo exageran ya también ya mucho, como que se visten ya con vestidos o cosas que ya son muy demasiado femeninas, así Ajá. demasiado rosas, sobrecargado y bueno, ya eso como que no da, o sea, como que yo No es quiero para ti. vestirme como una niña, claro, a mí me gustaba la ropa de niña normal, digamos, o Ajá. sea, sí, yo lo veía como, sí.
Y yo siempre veía esto como un gusto. Siempre tenía claro que a mí me gustaba la ropa femenina y el maquillaje un poco. O sea, lo veía como, siempre lo llevaba como una cuestión de expresión de género. O sea, Ujú. durante muchos años, o sea, como que tenía claro esa, bueno, tenía claro esa identidad. Yo soy un hombre femenino, o sea, lo fui llevando. Aunque, por ejemplo, bueno, yo conocí la palabra transgénero cuando tenía 16 años y ya en ese momento me identifiqué bastante. Eva, ya en ese momento ya consideraba la idea de hacer una transición. E incluso antes de conocerlo, o sea, cuando tenía 14 15 años, ya deseaba haber nacido. O sea, lo que yo deseaba era haber nacido, haber Ujú. vivido como niña. Tenía como, bueno, ese deseo y sabía que no podía ser realidad. Y bueno, cuando conocí lo que es la transición de por sí, o sea, y que es algo, porque en realidad también era como que ya conocía un poco, pero cuando empecé a ver que era algo un poco más normal de lo que, también de lo que yo creía, Ujú. eh, y, y bueno, me empecé a identificar bastante, pero bueno, un tiempo también estuve como, Indecisa pero o pensativa de sí, eso. Ajá. sí, como que pensando en mi familia, en si mi familia Claro. me iban a aceptar o si me iban a creer o si Sí, me iban a porque pues decir, es una cosa bien complicada porque, por ejemplo, lo ABDL de cierta forma lo puedes mantener en secreto, ¿no? Es algo que no claro, lo puedes sí, ocultar, pero pues ya siendo una persona trans, pues es más complicado pasar por esa transición sin que la gente no lo note, no se dé cuenta, ¿no? sí, claro, claro, sí, sí. Sí, más viviendo en la ciudad de Corrientes, que es una ciudad bastante, bueno, Conservador. Ujú. tradicional, conservadora, sí, sí, sí. No es como Buenos Aires, por ejemplo, que es otra cosa, ser alguien diverso allá, acá, bueno, es un poquito, es como más difícil así, Sí, como, es sí, un sí. reto. Sí. Sí, sí, sí. Sí, bueno, y bueno, muchos años sí, yo me veía como, sí, bueno, yo me veía como un travesti de closet o un crossdresser, así. Ujú. eh, y bueno, hace muy poco en realidad empecé a, a cambiar mi identidad o, bueno, a asumir una identidad lo que yo realmente quería era ser mujer completamente. Y lo que yo quisiera, sí, creo que es lo que tengo más claro, lo que yo quisiera es vivir, sí, 24/7 como mujer, sí. Y bueno, estoy viendo así como un poco cómo llevo cómo voy saliendo un poco del closet así en ese tema. O sea, como digo, también es como que hace poco como que lo asumí, o sea, me Ujú. pasé así de lo cis y de lo crossdresser a lo trans. También no estoy aún muy segura, pero en realidad sí sé en realidad sí sé que quiero hacerlo. O sea, Claro. así que bueno, Pues es tal un vez vaya camino, saliendo, ¿no? sí. Paso a Tampoco. pasito y pues ya sabes de que igual Claro, pues siempre tienes el apoyo acá de la comunidad. Yo creo que poco a poco se ha ido abriendo mucho la comunidad en respecto a la diversidad, ¿no? Porque yo recuerdo claro, hace 10 años cuando yo salí del closet dentro de la comunidad de ABDL, pues también fue un shock para sí, muchas personas. O sea, Dorian, ¿cómo esto es posible? Y yo no esperaba eso porque sí hay y sí había y sí hay todavía mucha gente que es muy religiosa aparte de ABDL, ¿no? Entonces, claro. pues Sí, sí. es complicado, ¿no? Pero yo creo que la sociedad ha avanzado mucho y sobre todo en esta comunidad en la que, oye, usamos pañales, usamos cosas de bebés, no somos quien para juzgar los gustos Te o la juro. preferencia de identidad de alguien, ¿no? Entonces, pues tampoco, yo creo que somos muy Sí, abiertos respecto a eso y pues claro, siempre, yo totalmente. creo que de cierta forma te puedes sentir cómoda en este espacio de expresarte, ¿no? Sí, totalmente, sí. Sí, también creo que fue gracias a ser ABD también que yo conocí también más el mundo trans. Porque creo que Ujú. la primera vez que también en el Diaper Foro conocí a una chica trans y que contaba su historia de vida y me llamó la atención y sobre todo me daba como cierta euforia escuchar esto, Sí, ella hablando de su cambio de sexo y algo que yo quisiera, como empezaba a ver como, ay, yo también quiero hacer eso, sí, pero bueno, no, también estaba como esa inseguridad así. ajá. Y sí, sí. Y, y sí, bueno, dentro del mundo sí, sí, así está como, por un lado sí, el lado también de lo tierno, que es así, bueno, que es también por lo que me gusta, así, por lo lindo, así. También me di cuenta en realidad, porque yo personalmente me di cuenta que en realidad la razón o lo que yo ahora
reflexionando me caí un poco en la cuenta de que la razón por la que a mí siempre me gustaron los vestidos o las faldas, los tutus, el maquillaje es que en realidad tal vez no es solamente por la belleza o lo lindo, sino porque, o sea, de una forma social representa lo que es la imagen de la mujer claro. y y me di cuenta que es el mundo a lo que yo quiero pertenecer, así, es que en realidad es donde, donde yo quiero estar, así, el mundo de las niñas, el ser lo que yo quería, lo que yo quiero es ser en realidad unas niñas con todas las letras o sea, eso es algo que, bueno, pensándolo bastante, eso es lo que, bueno, un poco ahora me di cuenta, sí. Eh, en algunos casos también es como o sea, el gusto por los sí suele venir también del tema de la humillación, o tengo Ujú. amigas como que les gusta que le digan cosas tipo, que le digan palabras, bueno, perdón por el lenguaje, potito, mariconcito, así, Claro. mariquita, les gusta o cosas así. He visto algunos en inglés que incluso dicen fagot. Para mí fagot es una palabra horrible, o sea, Ok. eh, por su significado, o sea, pero no sé, a ver, les gusta que les digan de esa forma. Y es como que está el tema ahí también sexual, de la humillación, así, Sí, claro. de sumisión, así, de la, o sea, es como de perder o sea, el hecho de perder la masculinidad es Sí, un es, hombre y entonces pierdo la masculinidad, me someto a ajá. una mujer que me haga todo este cambio y me convierta en una niña, así, y, y sí, también es algo que sí que como que me da, también comparto un poco, pero no sé, por mí yo creo que pasa algo más sentimental, por ahí no tan sexual, o sea, sí, hay un poco de eso también, pero o sea, no sé, Sí, es que es un no tema sé, complicado, ¿no? Justo lo que sí, dices es eso sí, de que hay una línea bien delgada en la que sí, como que se está perpetuando de cierta forma el aspecto de la mujer siendo pues algo degradante, ¿no? sí, De un nivel degradante de cierta forma, pero pues al mismo tiempo es algo sí, que también te da, como tú dices, claro, euforia de género, representar ese papel, ¿no? O tomar ese papel para ti, ¿no? claro, 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 sí, 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 como pertenecer a ese mundo, sí, o sea, Ujú. sentirme más identificada, más cómoda, tal vez, en ese mundo así. Eh, y sí, iba a decir también dentro de los sí, sí entra, por ejemplo, también el tema de la castidad, Ah, claro. eh, el cinturón de castidad o jaulita de castidad, como se le llama, así que, Ujú. de hecho, yo tengo un par también, sí. Es también es un juego así también que es bueno, no poder justamente tener sexo o degradar así el miembro viril masculino así con ese aparato que lo deja pequeño y mucho más las que son de color rosado. O sea, Ujú. he visto algunas incluso que usan como una especie de bolsita con un moñito. Ah, sí, Son claro. muy lindas. Sí, sí, para hacer. Y sí, es como sí. Y sí, dentro de los sí, sí está como sí, esa forma de feminizarse así muy, muy exageradamente, así. Ajá. Por ahí. Sí, sí. Eh, Sí, no, pero pues sí es algo que he notado, ¿no? O sea, están esos dos mundos, o sea, desde quien lo usa para experimentar un poco, jugar con el género, ¿no? Porque igual no tienes que sí, sentirte trans o para disfrutar el lado sí, sí, porque pues yo claro, conozco, como te digo, a Lalito, ahorita se me viene a la claro, mente a Nate también, de que disfruta mucho claro, este sí, sí. lado, y él tiene una esposa, está casado, o sea, es una persona Sí, que pues no se duda de su masculinidad, pero disfruta mucho esto de jugar con los roles y dejarse ir, ¿no? Y disfrutar este lado de ser bebita, ¿no? Desde el lado ave de él. claro, Y eso está padre, ¿no? claro, Y por claro, el sí, otro son lado, diferentes como tú dices, pues formas el de lado ahorrar. trans, pues lo Sí, sí. aprovechan un poco para de revivir o jugar con esto de voy a tener ahora sí la infancia que nunca tuve, ¿no? Y ahora sí voy a Claro, ser la sobre bebita todo, que quise ser, ¿no? sí, exacto, ese es el tema que más me mete, sí, en lo de ser sí, en lo de ser una niña, sí, en rol, sí, sí. O sea, que yo no puedo ser una niña en mi infancia. No voy a decir que tuve una mala infancia, porque sí, disfruté mi infancia, pero sí, no pude ser una, Claro, pero no una, tuviste ni- la una, oportunidad una de niña. vivir ese proceso, ¿no? De disfrutarlo de cierta Claro, forma. sí, 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 sí. Sí, eso es lo que más, sí.
me mete dentro de ser una niña en rol, sí. Por ejemplo, sí, me hace pensar un poco en una persona con la que jugaba antes por chat. Ujú. Yo le expliqué, yo le expliqué, mira, yo cuando soy bebé, yo soy una niña y esta persona no quería entender y, o no quería que fuera una niña, Sí, quería claro. tratarme como un niño y bueno, tuve que, Le causaba mucho dejé, conflicto eso. sí, sí, le causaba mucho conflicto o no lo entendía, no sé, o no quería entenderlo, sí, sí, sí. Pero sí, también hice varias amigas también. Hay una, hay una chica de México, bueno, digamos, no sé si, bueno, una trans o bueno, unas, no sé si podría decir que es una trans de closet Ujú, o bueno, una sí que no, o sea, que sigue viviendo, digamos, como hombre así, pero muy de closet. ujú. Se llama, tiene un nombre un poco raro en Facebook que empieza con Chiku algo, no recuerdo bien. Y somos muy buenas amigas, hemos jugado muchas veces, es muy agradable. También después conocí a Somi, justamente con quien hablaste también, Ah, sí. esta chica trans, sí, sí. Sí, ella la conocí hace varios años, me cae muy bien. Es más, justo recién nomás estuve hablando con ella. eh, eh, y sí, sí, nos hicimos bastante amigas. Cuando yo la conocí, ella creo que estaba empezando a salir del closet y bueno, yo me alegró mucho por ella, así que pudiera ser ella misma. Sí, sí, también ese sería creo que uno de mis sueños, y tener una pareja, sí, tal vez una mujer trans, sí, sí, con con la que pudiera ser, que sea también como una momia así por ahí, o invertir roles así. Bueno, Ok. para mí sería muy lindo, sí. Sí, También soy pues no, abierto no a tener un cerrarse, daddy, ¿verdad? Ajá. sí. Siendo yo, bueno, siendo yo bisexual, por ejemplo, sí. Así, sí, no cerrarse, sí, como vos lo decís, sí, sí. No, está Y padre. ujú. ¿Qué planes tienes a futuro? ¿Qué se viene en tu vida? ¿Qué esperas que pase en el futuro cercano? Bueno, para mi vida, bueno, tengo planes relacionados, bueno, o sea, con mi carrera, Ajá. otra cosa que yo estudio sistemas, programación y eso. Eh, de hecho, hace poco tuve una entrevista de trabajo, quiero ver si logro empezar a trabajar así. Eh, o sea, bueno, un trabajo un poco mejor que el que tengo ahora, sí. Ujú. Y también aún no termino la universidad, me faltan unas cuantas materias y por ese lado eso y después, bueno, por el lado de mi identidad de género, bueno, espero, lo que más quiero es, bueno, poder, eh, bueno, empezar a vivir como la mujer que quiero ser, salir del closet o, o, bueno, por lo menos ir saliendo de a poco. Sí, claro. Sí, sí. Participar más con los grupos LGBT, con los queer de acá de mi ciudad, sí, bueno, que empecé, bueno, a hacer algunas amistades así en eso, ¿no? Y después, bueno, eh, conocer una pareja eh, conocer una pareja que me comprenda y no digo que comparta todo, pero por lo menos sí, Claro. bueno, que no me juzgue Que sea por más mis abierto, gustos ¿no? sí, sí. Y decirle, bueno, que por ahí que me cuente también ella o él, ella y sus gustos personales. Y dice, sí, mira, eh, yo puedo complacerte, sí, ver cómo te complazco y a ver si, bueno, te cuento también un poco lo que me gusta y por ahí si me puedes complacer un poco en eso, sí, no sé, por lo menos, no sé, tipo, que me ponga un pañal así, aunque sea solo ponerme, no necesariamente Ujú. cambiármelo, sí, que me hable un poquito como una bebita, así, por ahí, sí, por ahí un poquito de eso, sí. Eh, y hablando de planes, sí, bueno, se me olvidó decir otra cosa que con mi familia tenemos un viaje a México. Voy a estar allá en Ciudad de México desde el 30 de enero hasta Ok. el 5 de enero, tal vez. Ah, Eh, sí, 5 de nos febrero vamos más bien, ¿no? 30 de enero. hasta el 5 de enero. Ok, sí. 30 de enero llegaríamos ahí y hasta el 5 de febrero o sea, no nos iríamos, pero hasta por ahí más o menos creo que ese día nos iríamos a Tulum o un lugar así para seguir paseando. Y justamente con Sony hablaba de eso, Ujú. que estábamos viendo Reunirse, para claro. encontrarme con ella, sí. Le pregunté también si no hay eventos, ¿sabes? De él, en el que yo me pudiera unir, En participar esas así. fechas, creo que, bueno, siempre hay fiestas ABDL acá en la Ciudad de México a fin de mes más o menos. Entonces, tal vez coincide con alguna. Esperemos que sí, pero Mm, ya será de ver
de ver esas a fin de fechas, a ver si sí ah, o si no, pero que yo sepa sí, claro que sí. Si no, igual sería, seguramente allá ahí te arman algo, no te preocupes. yo he visto las fiestas que hacen así, Ajá, la comunidad de ahí, como ustedes son bastante, bueno, activos allá, son bastante gente también he visto, sí. Y sí, cosas muy lindas sí que he visto. Por ejemplo, el último cumpleaños que le hicieron a Zoe me mató de ternura, como era, se la veía muy feliz a ella, sí, sí, sí. ajá. Y sí, también he visto, por ejemplo, las convenciones que hace Baby Space, y está muy lindo, está muy bonito allá. Que O igual sea, también he visto allá en Argentina que hay un Ace Play Argentina, ¿no? sí, más o menos, sí, de hecho sí, hay un grupo, sí. Está ahora, últimamente, ahí no sé si se escuchó no sé si No, se no, no escuchó te un trueno. escucho. No, no. Bueno, hay tormenta acá, donde estoy. Eh, está más movida ahora. Antes no era muy así, la comunidad de BDR acá en Argentina. Y, ¿qué iba a decir? Hay un grupo de Telegram y se están organizando como reuniones. Lo malo es que eso es en Buenos Aires, acá Sí, en Corrientes. Sí, sí, está difícil. Me tendría no, que sí me mover a imagino. Buenos Aires para participar con la comunidad BDR de acá de Argentina. Sí, sí. Como están mayoritariamente en Buenos Aires, sí. Sí, pues es que es lo que Y, toca, ¿no? Porque, por ejemplo, yo también soy sí, soy de Coahuila, soy de una ciudad retirada. Entonces, pues la, sí, siempre tiene uno que buscar las ciudades grandes, Monterrey, Guadalajara, México, la Ciudad de México, para la, encontrar las reuniones, porque sí es complicado en los lugares más aislados, ¿no? Sí, 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 sí. Claro, es lo que toca, sí, 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 como dices. Y, así que sí, trato de ser más unida así también justamente con la comunidad de Argentina, sí, sí. Espero que haya gente de Argentina así viendo este podcast. Bueno, sí, y, sí lo sabes. y bueno, como decía, bueno, estaré yendo pronto allá y sería lindo, bueno, por lo menos un encuentro así con eh, alguna vez bueno, con por ejemplo, mi amiga Sony, ¿cómo es? Y, y después, em, eh, sí, bueno, ¿de qué más te puedo contar así de planes? Y bueno, más que nada eso. Y después, bueno, mi habitación que tengo pendiente de varias transformaciones que quiero hacerle para Ujú. hacer para mi Little Space ahí. Sí, Eh, sí, decoraciones infantiles que quiero comprar, ir haciendo, sí. Eh, También espero de allá en México poder traer unos cuantos pañales a BDL. Tal vez Ah, sí. tal vez un par de paquetes, si puedo. Ojalá Sí, que sí. sí, no haya problema ya con las aduanas de Argentina. Sí, acá hoy la aduana no tiene tanto problema como antes, pero igual los envíos son caros. O sea, el correo te cobra mucho porque el tamaño del paquete y todo eso, eso suele ser caro. Sí. Y por ahí creo que podría ser un poco más fácil. Bueno, eso lo estoy viendo ahí. Eh, y nada, y bueno, sí, más que nada eso. O sea, sí, bueno. Sí, pues qué bueno ver que pues llevas tu vida ahorita con equilibrio, como dices, pues tienes tu vida profesional también bajo control, tu vida pues ABL también la sabes llevar, entonces pues Pues, eso es un buen ejemplo a seguir, ¿no? Para todas las personitas un poco que lidian con esto de tener un poco la culpa de, oye, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿O en qué momento lo voy a dejar? ¿Sientes tú que en claro, algún momento actualmente dirías tú, vas sí. a dejar de ser ABDL o dices, no, ya es para mí siempre? No, no creo. De hecho, he conocido personas ABDL de 50 que están incluso, creo, cerca de los 60. Ajá. Había una mujer ABDL que subía fotos, tenía fotos bastante lindas. Yo no sé si la dejé de seguir. Empecé a hablar con ella, le dije, estás muy linda, sí. Y me dijo, sí, pero es que uso filtros porque en realidad estoy muy vieja. Ah, Dije, a ver, pues mostrame una sí, foto. claro. Le dije, bueno, me mandó una, o creo que, no sé, le dijo, mira, esta soy yo en realidad, me mandó una foto así de ella, creo que estaba vestida de bebé y se le Ujú, veían, bueno, todas sus arrugas y el paso del tiempo, así como claro. estaba por 50. Entonces dije, mira, ¿sabes qué? Vos te ves más adorable así que con esos filtros. O sea, así con esa arruga, con esa sin edad, para mí vos seguís siendo una bebé Sí. linda. Y creo que me da más ternura verte así. Eh, para mí es lindo que gente que está por la tercera edad siga, o entrando a esa edad, Ujú. siga disfrutando de este gusto y se muestren como ABDN, porque sí, no hay edad en realidad. O sea, no hay edad para dejar de, Sí, no no. hay edad para dejar de ser feliz como es. Y como todos tenemos un niño interior que sigue vivo, o sea, un niño, niña interior, o sea, y lo importante es no apagar eso, sí, no dejar que, Sí. Justo, no pues es dejar que algo se... que siempre pues nos mortifica mucho, ¿no? Justo de lo de vernos jóvenes siempre, porque pues sí, entre más grandes nos Sí, hacemos, más lejos nos sentimos de justo de los bebés, ¿no? Que queremos representar. claro, Entonces sí, sí, siempre es como un esa, lidiar con lo de que nos estamos haciendo viejos, con lidiar con las arruguitas. Y pues sí, sí, al final pues los filtros nos han ayudado mucho para lidiar con eso y no estresarnos de más.
pero pues también existe el Ah, maquillaje en el caso de las mujeres, ¿no? Entonces, pues sí, siempre sí. se busca eso, pero pues también hay que reconocer de que pues no hay edad, como tú dices, para esto. Y pues hay que soltar un poco esto de que si ya pasas de cierta edad, pues ya no tienes por qué ser ABDL, ¿no? O ya tienes que ocupar el papel de Claro, daddy o de otras cosas. Si tú te no, sientes para nada. bebé a gusto, pues síguelo siendo, ¿no? Y disfrútalo, ¿no? Sí, sí, para nada. Ni tampoco da para hacer cosplay, por ejemplo, ni para ir a fiestas, o para salir a bailar, o vestirte como un adolescente Ujú. otra vez. O sea, porque siempre se tiene, siempre se puede ser joven adentro. O sea, como Sí, dicen, bueno, envejeces, tu cuerpo lo hace, el alma no debe exacto. envejecer. O sea, sí, así es. Oye, Eh, y bueno, para ir cerrando, que quiero tocar aquí sí, un tema, pues un poco más político, ¿no? Aprovechando que te tenemos aquí de Argentina, pues no sí, sé, sí, o sea, por ejemplo, hace unos años, pues yo me sorprendía un poquito de cómo avanzaba Argentina, que era referente en muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, esto de las leyes para ayudar a la gente a sí, abortar, por ejemplo, a darle a las mujeres, pues un control de su cuerpo más amplio, ¿no? Como tal. claro, Y pues ya sí, sí. últimamente pues se han ido atrasando en esos aspectos, lo echaron para atrás, tengo entendido, ¿no? Ese tipo de Sí, cosas. sí, sí. Y también tuvieron un presidente que era Mm, muy abiertamente apoyando a la comunidad LGBT porque su hijo era parte de, ¿no? Entonces sí, también era algo que me sorprendía. Y actualmente están viviendo algo muy diferente, ¿no? ¿No? ¿Cómo has vivido tú esos cambios? ¿Cómo los has sentido? sí, sí. Lo que pasa es que todas esas cosas son, o sea, hay mucha diversidad y sí, se ha movido mucho el feminismo, sí, todo ese pensamiento, sí, moderno acá, sí. Pero el argentino promedio, o sea, en realidad, la mayoría de la gente en realidad sigue siendo muy conservadora, sigue siendo Mm, muy, sí, ¿cómo decirlo? Sí, no sé si clasista la palabra o muy sí, no sé, muy muy de eh, derecha, muy conservador. Sí. sí, de querer tirar a la derecha. Y crecieron mucho en realidad los fans del libertarismo. Lo Ujú, que pasa también es que, lo que pasa es que también la gente ha estado muy enojada por la suba de impuestos y por ujú, la... Y es como que las agendas LGBT y del aborto y todo eso, la gente andaba diciendo, con mis impuestos no, y así, es sí, como que... Y por eso creció mucho el libertarismo y tenemos al actual presidente, por eso ahora también que es justamente un muy amigo de Trump y de todo ese sector así sí, de ultraconservadurismo, que lo que pasa es que, bueno, o sea, porque también en los últimos años, el tema es que en el último gobierno los precios han subido demasiado, el dólar se fue para las nubes y bueno, o sea, ese tema económico hizo que la gente se volcara para el otro lado, es como que la sí. gente sí, se dio vuelta, se pudrió y dijo, eh, y bueno, y votó al gobierno que Sí, o está sea, como actualmente. lo que estoy entendiendo que me estás diciendo es que de cierta forma buscaban culpables, ¿no? De esta situación económica y pues eso hizo que todo lo que fuera pues progresista de cierta forma pues fuera visto de mala forma, ¿no? Claro, a ver, y en realidad también el último gobierno, que era, si bien era muy progresista, también no es algo que yo aplaudo mucho. Mm, O sea, creo que en lo político, a ver, hay problemas más importantes. ujú, Está bien que se dé visibilidad a la gente, a, a la diversidad, o sea, ujú. apoyo mucho eso. Pero también hay cuestiones en la política más importantes relacionadas con la economía, bueno, con la dignidad de la gente también, porque eso también es algo que, de las personas de bajos recursos y todo eso. Y bueno, eh, es como que, bueno, y bueno, el último gobierno también ha tirado demasiado para abajo eso. Y también, bueno, o sea, bueno, yo tengo mi pensamiento político, o sea, digamos, yo no soy de votar también, o sea, yo no voto a un político solo porque levanta una banderita gay, o sea, me Claro, parece, creo que eso es totalmente falso, o sea, la banderita gay y la banderita trans la levanto yo misma en una marcha, creo más en la gente de a pie que sabe justamente lo que es ser remario o sea, del mundo diverso, ujú, que, que los políticos que andan diciendo cosas, bueno, poniendo... eh, y sí, se hace ley trans y todo eso, matrimonio igualitario, pero bueno, en el día a día la discriminación igual, sí, no, o sea, ahí no sé está. qué, o sea, Ujú, uno lo sabe mucho. Es un tema, bueno, un tema complejo así. Pero claro, bueno, yo trato de ver en la política a alguien que ayude un poco, digamos, al bienestar. O sea, por ejemplo, bueno, en Argentina existe realmente, la política es el peronismo y el antiperonismo, te lo digo sencillamente. El ujú, actual político en realidad eso el gobierno que tenemos es lo que es un gobierno de derecha, bueno, es un gobierno antiperonista, antinacional, como es. Y supuestamente se dicen ellos libertarios, o sea, se ponen una otra etiqueta, pero en realidad es la misma cosa que ha sido siempre, la misma cosa que ha sido en los 70 con los gobiernos militares, la misma cosa que ha sido, bueno, en los 90 y con las... Y está por otro lado el peronismo, que es
que es el gobierno que quiere que el país crezca con lo suyo, digamos. O sea. Y yo soy de ese pensamiento, o sea, crezca con la industria y con las leyes laborales, o sea, que los trabajadores tengan una vida digna y también que la gente de bajos recursos tenga acceso al trabajo y, bueno, y una buena educación. O sea, y que si hay que poner dinero en el Estado para eso, que se lo ponga. Yo soy de esa corriente, o sea, creo más en esas ideas que, bueno, en los que dicen que no, que la economía hay que liberarla toda y que, o sea, sálvese quien pueda. O sea, básicamente eso es el que está bien. Y sí, pero bueno, así es como está dividido el país en este momento. Eh, ese es más o menos mi pensamiento político, así. Pero pues tú, Y por ejemplo, respecto a ¿crees que volverá un poquito la situación o sea, a favor de, o cómo has visto tú la sí, comunidad LGBT? O sea, ¿sientes que va a no, es que progresar en no, Argentina o va más para atrás sí, otra vez? en realidad no ha ido muy para atrás. Ha habido cosas como, bueno, un discurso que tuvo el Ujú, presidente, pero por ejemplo, también, así como hubo ese discurso, hubo una gran respuesta. La movida LGBT no se fue para atrás, ujú. está vigente. Sí, algunas cosas nomás cambiaron un poco, pero eh, eh, creo que hay todavía vigencia. Y bueno, y lo importante también es que la gente sí no deje así eh, de dar visibilidad justamente al mundo diverso. Y como yo creo que la verdadera lucha LGBT está para mí en la gente de a pie, en, Claro. lo- en quienes saben lo que es y en quienes creen en quienes creen en la libertad de ser vos mismo, vos misma, vos misme y no lo que dice un político de turno, así. O sea, eso es lo que yo Sí, creo, eso es lo digamos. importante, ¿no? Al Básicamente. final. Sí, sí. Y Tengo con el gobierno duda. que... ¿Allá hay de estas marchas también en ciertas fechas, de marchas de la diversidad o no? Sí, Sí. sí, totalmente. Sí, totalmente. De hecho, en noviembre se suele Ah, hacer ok. siempre la más grande, sí, sí. Por alguna razón, noviembre es el mes del orgullo acá. Ah, ok. Y, sí. Y bueno, te dejo. Y bueno, sí. Ya tendría que ir cerrando porque ya me Ah, ok. están Sí, llamando. sí, sí. Bueno, pues Sí, sí. ya cerramos entonces. Y pues bueno, Sí. bastante interesante toda la charla que nos diste, Muchas Mari. Pues agradecer también pues tu tiempo, gracias. ¿verdad? Y que Muchas nos gracias a vos también. platicaras pues tu paso, ¿no? Por la Sí, sí. comunidad de BDL, un poco pues los cambios que has vivido y así. Y pues nada, nada, ya si quieres ir con un mensaje de despedida para cerrar Ay, bueno, perdón, me tuve que cortar un momento porque ah, me sí, estaban llamando. ok, Me están apurando acá para irme. Sí, sí. ya, ya. Eh, sí, sí. Perdón, ¿cómo me decías? ¿Me puedo repetir? Sí, Porque pues me si saqué los quieres ir auriculares. cerrando con algún mensaje, dejar algo dicho. Y, y bueno, más que nada, que hoy en día estoy bastante contenta de cómo la comunidad ABDR ha crecido mucho y se hace cada vez más popular, creo. Y bueno, a todas las personas que son parte y que están experimentando, están interesadas, bueno, anímense y nada, que sean ustedes mismos, mismes. Y como digo, la vida, lo que más digo a todos, o sea, la vida es una sola y es más corta de lo que parece, Claro. entonces hay que vivirla y hay que ser, lo más importante es ser felices y disfrutar, sí. Y no tengan miedo, sí, o sea, no tener miedo a hacer lo que te gusta, o sea, Sí, ser feliz siendo como eres, eso es lo único, sí. ok. Y bueno, a todas, sí, las personas ABDRs y bueno, sí, les dejo ese mensaje. Sí. Bueno, pues Y muchas gracias, Mari. Y pues nada, pues sí, aquí iremos dejando pues tus redes sociales, ya que si nos las compartes, ¿verdad? Y pues sí, nada, sí, decirles de que te agradecemos que sigas aquí con nosotros en la comunidad, pues eres una persona está pues bien. muy valiosa en la comunidad, que te agradecemos Ay, que sigas por muchas aquí gracias. y ojalá que pues Bueno, sigas muchas mucho gracias. tiempo acá compartiendo con nosotros, ¿eh? Te agradezco la charla y pues ya sabes, aquí tienes tu espacio, cuando quieras regresar también, aquí estás, Sí, bueno, muchas gracias, sí. Probablemente sí, eso es cuestión de hablar, sí. ya está. Entonces, bueno, un gran saludo a todos, bueno, y espero Cuídate que estén mucho, mejor, sí. Igualmente, ¿no? nos Nos vemos. vemos, Bueno, bye. chao. Chao.